Muy bien, vamos a cederle ahora el uso de la palabra en esta experiencia parlamentaria, funciones del Congreso, al doctor Aldo Celis para que nos pueda hablar sobre parlamentarismo en este breve tiempo. Adelante, doctor. A ver, gracias. Yo tengo la voz un poco alta, pero voy a ayudarme con el micro para poder conversar un poco con ustedes y moverme un poquito. Entonces quisiera que me apoyasen con la exposición. Vamos a ver, mientras que nos da el apoyo nuestro amigo Lucho, dentro de sus carpetitas tienen ahí un material que yo he preparado. Yo quisiera que ustedes lo dispongan y se pongan a leer un poquito. Segunda hoja, por favor. Ahí está. No es la otra. A ver, chicos, un poquito, mientras más rápido empezamos, más rápido terminamos. Acá está, esta de acá. Entonces yo le voy a pedir a todos y cada uno de ustedes que nos vayan siguiendo, porque esta va a ser una exposición bastante rápida, y para que tengan una idea de cómo el Estado peruano, a través del Congreso de la República, toma un nuevo giro hacia una figura ya conocida para nuestros políticos, ya conocida para la estructura política, que es el bicameralismo. Entonces le voy a pedir, disculpa tu nombre, a Bárbara, que prenda su micro y que nos dé nuestro primer concepto. Sí, Bárbara. Sí. Ok. Bicameralismo en el Perú. ¿Qué es el bicameralismo? Es definido como aquella estructura u organización del Parlamento conformada por dos cámaras legislativas. Cámara de Senadores, considerados como representantes electos o de primer orden, Junta, Asamblea o reunión de las personas más distinguidas de la República o Estado, cuyas leyes forman, modifican o anulan, o en cuyo gobierno participan al menos por el Consejo Público del Informe Calificado, y la Cámara de Diputados, considerados como representantes comunes o de segundo orden, representante de un cuerpo u organismo, persona elegida por sufragio para representar a los ciudadanos o electores ante un organismo administrativo, provincial o de distrito, con la doble finalidad de defender los intereses del territorio que lo elige y de las fuerzas políticas que lo apoyan. Ok, perfecto. Este es un concepto antiguo de un notable jurista como era Guillermo Cabanelas. Para los que hemos estudiado Derecho, no nos ajeno al nombre de Guillermo Cabanelas. El segundo concepto yo te pediría a ti, por favor, que lo leas. ¿Tu nombre, por favor? Jennifer. Jennifer, por favor. La bicameralidad divide las funciones parlamentarias y permite la especialización y la exclusividad de las mismas. Al respecto, Benjamín Costa señala que hay que dividir el Parlamento para salvar su autonomía. La bicameralidad es mucho más reflexiva y prudente. Asimismo, George Washington, en el debate con Thomas Jefferson sobre sistemas parlamentarios, vertió una taza de café sobre un plato y dijo que así como el plato enfría el café, la segunda cámara enfría la primera. Ok, entonces ya tenemos dos conceptos conocidos emitidos por estos dos caballeros, por el doctor Cabanelas y por Quintanilla John. Entonces yo quisiera saber, al margen de este par de señores, para ustedes, ¿qué es el bicameralismo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? A ver, por favor. Que, por ejemplo, para aprobar las leyes o cosas así, entonces si el Congreso es como que está a favor o está en contra, luego pasa a la Cámara de Senadores y ahí deciden si va a ser aprobado o no. Ya, o sea, es como un doble control. En primero en diputados y después a senadores. Algo de eso. ¿Alguien más? A ver. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, no, continuamos. Ya, como les decía, esta figura de la unicameralidad o la bicameralidad tiene larga data. Nosotros hemos tenido 13 constituciones, de las cuales en 3 de ellas recién únicamente se ha contemplado el tema de la unicameralidad. Los demás han sido bicamerales, hasta tricamerales. En 1826, con la constitución de Bolívar, teníamos hasta 3 cámaras. Pero ¿qué sucedió? Eso nunca funcionó, nunca entró en vigencia.
Entonces lo ponemos ahí solamente para temas de conocimiento, para temas de registro, porque eso casi lo olvidamos porque nunca funcionó. En síntesis, lo que podemos decir es que en el Perú, durante toda su historia, vamos a tener una profunda vocación bicameral. Paradójicamente, el periodo más largo que hemos tenido de democracia, que es este último, democracia efectiva, digamos, o en la cual ha estado más vigente, ha sido estos últimos casi 30 años, ¿no?, en los cuales viene funcionando el unicameralismo, ¿no? Muy criticado para algunos, muy criticado, digamos, pero ha sido lo que ha venido funcionando. Es paradójico también, valga la redundancia, que un parlamento unicameral decida por la bicameralidad. De repente, porque han sentido un clamor de la ciudadanía, pero digamos, ¿esto es tan cierto? Si es que anteriormente, en una consulta popular, tuvimos de que, dice, la población votó porque no quería un parlamento bicameral. Eso lo vamos a ir viendo y es también un tema de análisis tanto para ustedes como para todas las personas que estudiasen al respecto. Continuamos, por favor. Sigamos, miren, ustedes pueden ver algunas de las formas en las cuales el bicameralismo en la constitución de cada una de las épocas se venía dando. Y yo quisiera que, de repente acá no, porque disponemos de muy poco tiempo, se van a dar cuenta que muchas de las constituciones contemplaban el factor del número de electores o el número de personas que vivían en cada una de las épocas, ¿no? O sea, un porcentaje o un número de representantes por el número de electores que había, ¿no? Esto es en algunas constituciones, y otras, en las más recientes, se ha venido dando que el número de representantes está dado por ley. O sea, un número determinado indica, hay tantos representantes, no tomando en cuenta el número de votantes. Por favor, continuamos. Bueno, esto es más de lo mismo, de lo que le venía repitiendo, ¿no? Entonces, acá, una más, por favor. Ya está. Entonces, ¿quiénes tienen vocación bicameral? ¿Quiénes tienen vocación unicameral? En el unicameralismo, en la región, vamos a ver que en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, entre otros, y Perú también los he puesto ahí porque hasta el momento es unicameral, se decidió por el tema del unicameralismo. La bicameralidad, en cambio, se ve en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, y ahí tienen un listado de las demás repúblicas en las cuales están diseñados por este marco. ¿Qué vamos a notar ustedes? ¿Qué pueden notar ustedes en esa diferenciación de países? ¿Alguna particularidad? Señor, ¿usted alguna particularidad nota usted ahí? ¿Ninguna? Con respecto a los países. ¿Notan alguna particularidad o no notan alguna particularidad? Usted, a ver, dígame. Venezuela es un país Bueno, Venezuela está en una crisis política. Ecuador también llegó a lo que es, ¿cómo se llama esta parte? No sé, el problema que está ahorita Venezuela. Ecuador también tiene un presidente de esa misma manera. O sea, son personas que están sufriendo una crisis política, se puede decir así. Y si vamos a Argentina, que es bicameral, ha entrado en su anterior gobierno con su presidenta, entró un gobierno además del libertinaje, más así, ¿no? Igual que Bolivia, que ahorita entró a lo mismo y ahora está sufriendo su crisis monetaria. Brasil también, Colombia, y creo que eso es lo que se está viendo en estas partes. Gracias. ¿Tu nombre cuál es, disculpa? Gracias, Jean-Pierre. Mira, yo creo que también es lo mismo. O sea, creo que ordenándonos un poquito en las ideas, es que... Anterior, por favor. Anterior. Que en los primeros países, salvo honrosas excepciones como Panamá, Costa Rica y Perú, ya vamos a ver que los otros países tienen una vocación democrática mucho más consolidada. Argentina, Chile, Colombia, ¿no? Mientras que el unicameralismo
en algunos países como Nicaragua, Venezuela, Costa Rica. Perdón, la democracia siempre está o se está viendo afectada constantemente, ¿no? Entonces eso sería algo a notar. Hay que tener en cuenta algo, que con este nuevo parlamento vamos a tener 130 parlamentarios y 60 senadores, y que si ustedes van a tomar en cuenta lo mencionado por el doctor Reinaga en la anterior exposición, el tema de la representatividad o de la representación no ha sido salvado. El Perú es el país de la región con el menor número de representantes, lo cual no se va a resolver en este momento. Y ustedes lo van a ver en el siguiente cuadro, por favor. Este cuadro no está en su presentación, pero si ustedes desean se los puedo pasar y se van a dar cuenta que comparativamente hablando con el número de representantes, la representación nacional en el tema de representantes o de diputados o de senadores no representa el número total de parlamentarios, ¿no? Van a darse cuenta, por ejemplo, Chile tiene 19 millones de habitantes y tiene 156 diputados y 50 senadores. Tiene más y tiene casi el 40% de la población de Perú. No, Guatemala, peor todavía, tiene 160 diputados. Nosotros teníamos 130. Entonces, el tema de la representación sería un tema para analizar. A continuación, por favor. Como les decía anteriormente, y para ser muy pero muy concretos, posteriormente a la elección habrá 130 diputados, los cuales para acceder a este cargo se debe cumplir con los requisitos de ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. 3 requisitos mínimos y básicos. Que en la exposición anterior escuché a algunos de sus compañeros no se encontraban muy de acuerdo, que pensaban de que los representantes deberían tener al menos una profesión o algo por el estilo. Una reflexión nada más, ¿no? Quería hacerle. ¿Ustedes están al tanto de cuántas personas tienen estudios universitarios en el Perú? ¿Sabemos cuántos más o menos tenemos una idea? ¿No? Ustedes forman parte del privilegiado, o formamos parte del privilegiado grupo del 17% que tenemos estudios universitarios. Ojo, solamente estudios universitarios. Graduados, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen graduados? ¿Cuántos? Busquen ahí en el ChatGPT, ustedes que lo tienen al día, para que no vean que yo les miento, No llegamos ni al 10%. O sea que si se nos ocurre, decimos, no, solamente los que tenemos estudios universitarios y somos graduados y tenemos maestría, lindo, bacán, porque me tiro de un plumazo al 90% de la población, ¿no? Y al igual que, como decía el doctor Reinaga, ¿no? Estar acá es porque representas a alguien. Los parlamentos nacieron así. ¿Dónde quedarían, imagínense, los antiguos representantes de los sindicatos? ¿Dónde quedarían los antiguos representantes de los pescadores? Todo? ¿Dónde quedarían? No podrían estar acá, pues. Entonces, para poder decir ese tema, ustedes como politólogos sobre todo, tienen que tener en cuenta esa arista, que se están limitando solamente a ver a menos del 10%. ¿Ya tienen el dato? ¿Ya tienen el dato? ¿Cuántos tienen un título universitario? Creo que tenemos 7%. Si tienen hecho GPT, 6%, 7%. Para los que tenemos títulos, felices. Para los que no, complicado, ¿no? Continuamos, por favor. No, perdón, disculpa. El Senado solamente va a tener 60 representantes. ¿Cómo se van a elegir? 30 a la usanza anterior, vale decir, cada región va a tener un representante y 30 va a ser elegido
por distrito único. Vale decir que cada partido político va a presentar sus candidatos y todo el Perú elige a 30 de esos representantes. Pero si ustedes sacan cuentas rápido, se van a dar cuenta que el número no calza, ¿no? Porque acá hay 24 regiones o 24 departamentos y va a tener uno la región Callao, uno va a tener los peruanos en el extranjero y uno Lima provincias. Ahí hay 27 y los otros 3 que faltan, ¿de dónde salen? A ver, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene la idea? ¿Poder en el Estado? ¿Ah? ¿Poder en el Estado? No. No. Sí, señor. Se elige a nivel nacional, es votos a todo el Perú. Esos son 30. No, esos son 30. Pero los otros 30, ahí dice que va uno por cada región, ¿no? Y esos son 24. El Callao tiene uno, los representantes del extranjero tiene otro, y Lima tiene otro. ¿Y los otros 3 dónde están? Ya, eso se las cuento a ustedes para que ustedes les pregunten a sus amigos allá cuando vayan a sus amigos y les hagan la apuesta. Todavía no se sabe. Pero lo que se indica es que van a ser de los lugares donde tengan mayor población. ¿Cuál es el lugar que tiene mayor población? Como bien dice el doctor Reynada, que es un especialista en esto en Lima, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que acá ha habido un tema complicado porque vamos a tener la misma cantidad de senadores que en un universo de 20 millones de personas. En la constitución anterior había 120 diputados y 60 senadores, ¿no? Y ahora 60 personas van a tomar la decisión habiéndose incrementado la población en casi el 50%. Entonces el tema de representación va a estar medio complicado. Pero bueno, así es como se ha votado. De repente se va a ajustar el número en un determinado momento, ¿no? A ver, ¿y qué vamos a ver? Que la presidencia del Congreso, ¿cómo va a ser? ¿Alguien tiene una idea de cómo va a ser la presidencia del Congreso? ¿No? Les cuento un poco. La presidencia del Congreso va a ser alternada. O sea, una va a agarrar diputados y otra va a agarrar senadores. Cada una de las cámaras tiene su presidente, por si acaso, como era desde siempre. Algunos temas de la relación de funciones que tiene en general el Congreso van a ser desempeñados por la Cámara de Diputados y otra va a ser por la Cámara de Senadores, ¿no? Toda la relación de funciones que ahora tienen los congresistas, una parte las va a desempeñar diputados y otra parte los senadores. Principalmente dicen que la parte de diputados la va a desarrollar el tema político, va a ser la cámara joven, en la cual se discutan y se vean los temas de interpelaciones, iniciativas legislativas, ¿no? Pero con una particularidad bien especial. Adelante, por favor, la siguiente. A ver, dice, tienen 4 funciones como en todas, como en la actualidad. Función legislativa: aprobar la propuesta normativa que serán remitidas al Senado para su revisión y eventual aprobación. ¿Esto qué quiere decir en buen cristiano? Iniciativa legislativa. Yo puedo presentar un proyecto de ley, ¿no? Control político: interpelar y censurar a los ministros. Otorgar o reducir la confianza planteada para el Consejo de Ministros. En caso de negar la confianza a 2 consejos de ministros, el presidente de la República podrá disolver disolver la Cámara de Diputados y convocar a nuevas elecciones. La fiscalización e investigación: conformar comisiones investigadoras. Y la acusación: acusar ante el Senado. Ojo, acusar ante el Senado, hacen la suerte como un fiscal. Ya ellos ya no deciden. O sea, ellos hacen la investigación y todo lo demás y acusan ante la Cámara de Senadores. Y durante ese tiempo viene el atemperamiento. Lo que leíamos en la primera filmina. Hay que pensar, hay que ver,
¿no? No es que a trompicones sacamos ministros, sacamos presidentes, no. Durante este se establece un procedimiento para que, con cabeza fría y tomando en cuenta otros elementos, la Cámara de Senadores pueda decidir o tomar esta decisión que es tan crítica y tan complicada. Adelante, por favor. Otras atribuciones podemos tener que interponer acciones de inconstitucionalidad, participar en la conformación de la comisión permanente junto a los miembros del Senado. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que hay temas dentro de los cuales, como es la comisión de presupuesto, que se toman las decisiones conjuntamente, ¿no? Acá va a haber una comisión y el presupuesto lo ven senadores y diputados conjuntamente, no se divide. ¿Ok? Funciones de senadores, por favor. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? O si no, pregunto yo. Sí, dígame. Una pregunta. Me parece que en lo que usted me dice esto es más por los partidos, ¿no? Y en lo que se vio, bueno, a tema personal mío, ¿no? En los comentarios que se veía en los noticieros y en algunas clases que teníamos, era que hay veces la presidencia y el Congreso se llevaban muy, no tan amenamente, porque digamos, pongamos que el partido color naranja no se llevaba con el partido color rojo, ¿no? Y era una pelea de poderes, ¿no? No se hacía tan públicamente, pero se veía. Y ahora con esto lo que es, se va a armar, estos senadores tendrán también un tipo de color hacia otros poderes o no lo tendrán. ¿Cómo se llevará esto, no? En parte de usted y en su experiencia, ¿qué recomienda esta parte, no? Para que estos poderes tengan un trabajo conjunto. Si bien es cierto, en las pantallas se ve, políticamente se ve hablando bien en una diplomacia, pero no se ve muy bien en las acciones que se da a cabo, ¿no? En que se vacan, en que no se llevan, cuando vienen acá en los estos se silban, o sea, es muy notorio también hay veces, ¿no? ¿Ya? Ok, acá todos somos de la Santa María, ¿no? Santa María, todos estudiamos ciencias políticas, ¿sí? Ok, todos somos de Arequipa, ¿todos? ¿Todos quienes no son de Arequipa? ¿Ya? Sí, ok, ¿todos son de Melgar? Uno, ok, ¿quiénes son de la U? ¿Ah? Dos, no hay, ok. A ver, ¿a quién le gusta el rocoto relleno? No, bueno, creo que no todos, ¿no? A mí sí me gusta, pero... Entonces, con este ejemplo tan pequeño, y bueno, quiero graficar algo. Acá venimos de todo el país. Imagínense ustedes que son 35, 34, somos 33, ¿ya? De una misma región, estudiamos lo mismo y más o menos de la misma edad. Bueno, son excepciones, ¿no? Como algunos pocos, ¿no? Y no estamos de acuerdo. Imagínense acá, de diferencia cultura, de diferente región, de diferentes niveles sociales y con diferentes intereses. Solamente quiero que se pongan a pensar un minuto, ¿no? Imagínense que encierran en un cuarto al hincha más acérrimo de la U, de la Alianza, el del Bote Cristal y el del Melgar. Pónganse de acuerdo. ¿Se ponen de acuerdo? No nos vamos a poner de acuerdo, pero al menos tenemos que tolerar. Y al menos que tenemos que llegar a algunas coincidencias. Esa tiene que ser la mecánica de la democracia. Y ojo, no es de acá. Así funciona en todas partes. Y obviamente, el rol de las mayorías y de las minorías tiene que funcionar. Porque yo tengo un concepto que es elemental y básico. La mayoría o las mayorías, por lo general, están afiladas o están en la misma dirección que los gobiernos y están para apoyar al gobierno, no para apañarle corrupción ni nada por el estilo, sino para apoyar al gobierno. Y las minorías están para hacer ver sus errores. Y dentro de esa mecánica
Tenemos que ir buscando lo mejor. No, lo mejor, pero no lo perfecto, ojo. Y es por eso que muchas veces alguien presenta un proyecto de ley y dice, este proyecto de ley es perfecto. Y esa es la frustración general de los asesores. Mi proyecto de ley es perfecto. Pero es perfecto para mí y para mis intereses, por lo general, o de mi visión. De repente a ti no te conviene, pues. O a él tampoco, no le gusta. Pero tiene que salir. Entonces, dando y dando, pues, viene la negociación política. ¿Querías hacer algún comentario? Ah, disculpa. Entonces, eso es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? Y es por eso que el político tiene que estar curtido y tiene que tener mucha paciencia de escuchar y de poder ver y poder convencer también, ¿no? De que su acción política y de que su propuesta es la más adecuada. Bueno, como para ir retomando, vamos a tener que las funciones del Senado de repente son más acotadas, pero son muy importantes también. La gran diferencia y la gran novedad acá es que la función del Senado va a ser revisar, aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Ustedes se dan cuenta que hay una gran diferencia. Antes la Cámara de Senadores tenía iniciativa legislativa, ahora no la tiene más. Solamente puede revisar lo que tiene o que le manda la Cámara de Diputados. Ya no puede presentar proyectos de ley, ¿no? Y casi todas las funciones de designación de altos funcionarios se les han sido asignadas a la Cámara de Senadores, ¿no? Elegir al defensor del pueblo, de ser necesario revocarlo por falta grave, ¿no? Designar al Contralor de la República, y en el control político autorizar al presidente la salida del país. O sea, la presidenta, que ahora se lo pide al Congreso, a partir de la próxima elección va a tener que explorar directamente al Senado únicamente, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, revisar el control de decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, decretos de régimen de excepción, aprobar los tratados internacionales tan importantes. Siguiente, por favor. Y también tiene la responsabilidad de sancionar a los altos funcionarios, ¿no? Procesar las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados. Esto va a ser como la suerte que le decía anteriormente de el juzgamiento de la acusación de diputados. Acá se le juzga, acá se indica, ¿te vas o no te vas a tu casa? Acá se establece si es que el funcionario va a ser cesado o no va a ser cesado, ¿no? A ver, de lo poco que hemos podido ver y de lo poco que ustedes saben, como estudiantes de politología, ¿usted estaría a favor o estaría en contra del bicameralismo? A favor. ¿A favor? ¿Por qué? Más o menos, no lo tiene claro todavía. Ah, ok. ¿Tú? ¿Ah? Ah, no. No tienes claro, no sabes si estás a favor o estás en contra. ¿No? ¿Tú? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí estaría a favor. Ya. Siempre y cuando cumplan sus funciones. Las que lo hagan de verdad, pero que lo hagan de una manera más transparente. Transparente, ya. Y más que todo, yo creo que el punto y el valor es que lo hagan de una forma concreta y que dé realmente solución a los problemas sociales que hoy en día afectan al país. Ok. Yo creo que bajo esos puntos sí apoyaría eso, ¿no? El bicameralismo. Ojo que todos ustedes ya todos tienen más de 18 años, ¿no? ¿Todos tienen más de 18 años? Yo tengo 17. Ya, tú tienes 17, bueno, tú no. Pero la mayoría va a votar para las próximas elecciones, ¿o no? O sea que ya van a estar preparados, van a tener que votar, van a tener que elegir los diputados, un senador nacional y un senador por su región. O sea, van a tener que tenerlo claro, ¿no? ¿Alguien? Sí, claro.
Creo que un aspecto por lo cual muchas personas están en contra es porque para ser senador un requisito es, o sea, haber sido congresista y como que se va a mover en ese mismo círculo. Entonces por eso mucha gente creo que está en contra también. Claro. Es pero ojo, no es requisito indispensable ser senador. Tienes que tener 45 años o para los menores haber sido congresista, ¿no? Pero yo nunca he sido diputado ni senador, pero yo puedo postular a ser senador. Y todas las personas que arriba de 45 años peruanos y con derecho a voto pueden postular, ¿no? Entonces, ya, creo que estamos un poco faltos de tiempo. Vamos a dar. El Senado actúa como cámara reflexiva, ya se dijo, resuelve en gran parte el problema de su representación, ¿sí? Es posible diferenciar ciertas funciones de manera que no sea las mismas personas que las que votan una y otra figura, ¿no? A ver, siguiente. En contra, bueno, lo que escuchábamos acá, ¿no? Colisiona contra la austeridad, mayor gasto de recursos, a más congresistas más gasto. Introduce sutilmente un principio de jerarquías entre los congresistas. Los senadores alcanzan un estatus mayor sobre los diputados. La experiencia demuestra que la calidad de las leyes no es necesariamente mejor a la bicameralidad. Lo que hemos visto o que éramos muy jóvenes y veíamos anteriormente no es garantía total, pero en algo se puede hacer. Acrecienta los riesgos de duplicidad, acrecienta la duplicidad de funciones, ¿no? Implica un doble empleo legislativo que tendrá, si se quiere, la ventaja de asegurar la madurez de las deliberaciones. Ahora bien, esta exposición que ha sido un poco llevada a trampicones y un poco rápida. Al respecto, ¿algún comentario? Sí. Sí, es una pregunta. Bueno, teniendo en cuenta de que en Europa, en Alemania, Finlandia, los mismos parlamentarios o congresistas tienen la opción de ser elegidos a los 18 años y no a los 25. Y aún así son considerados como las mayores democracias en el mundo, en temas cuantitativos y cualitativos. Entonces, quiero saber, ¿qué diferencia hay entre esto en el Perú de la elección de un congresista a los 25 años y que aún así no estamos en un ranking de democracia, digamos, a Europa, que aún así teniendo esa opción de ser elegido a los 18 años, está teniendo un proceso electoral o democrático mucho mayor, con mayor desarrollo, mayor avance y mayor tipo de destrezas en cuanto a la proyección y ejecución de la democracia? Ya, ok. La pregunta creo que es, ¿cuál es mi opinión de que por qué hasta los 25 no los 18? Ese es el tema. Yo creo que coincido contigo, no debería haber restricción, pero hay un tema. Agarra tu data y date cuenta cuál es el porcentaje de personas de 18 años que hay en Finlandia y cuál es el porcentaje de personas de 18 años que hay en el Perú, ¿no? Te vas a dar cuenta que la población más joven abiertamente va a ser en Finlandia, perdón, en el Perú. El número de electores de 18 años en Finlandia va a ser mucho menor que el que existe acá en el Perú. Así y todo, la población entre 20 y 35 años en el Perú es la inmensa mayoría. Sí. Esa sería mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo. Para diputados de 18 años, perfecto. No, para senadores ya no. Para senadores yo creo que debería ser 35, debería ser. Sí. La pregunta que hizo Antonio, si como en la base de datos, la pregunta de mi compañero, si nos vamos a una base de datos, para todo avance, como en todo lugar, o sea, se hace primero los antecedentes, ¿no? Y bueno, a usted lo que nos dijo al principio, una comparación de la primera de unicameralidad y bicameralidad. Vemos que Argentina ha sufrido una crisis, ¿no? Bolivia está sufriendo una, Brasil otra, Colombia entró, me parece, y está saliendo. Bueno, Chile es una potencia, México ha bajado su IP, ha bajado varias cosas, Paraguay, bueno, es una potencia, y bueno, las demás ya ni hablemos, ¿no? Estos antecedentes que se han hecho para hacer y ahora la bicameralidad son buenos, usted lo ha visto, ¿cómo lo ve estos antecedentes en una suma de todos ellos, ¿no?
En temas prácticos, de empresas prácticos, yo personalmente considero que todo depende de la calidad de legisladores que podamos elegir. Sea unicameral o bicameral. Siempre va a depender de eso. No es un tema de sistemas, es un tema de personas, personalmente, o de elección de personas. Pero no es solamente mi opinión la que se tiene que tomar en cuenta, sino de todas las personas. Bueno, muchas gracias. Tengo entendido que hay un problema de tiempos. Como bien dijo el doctor Reynada, yo trabajo en el centro. Cualquier cosa me escriben nada más. Mi correo es rcelis@congreso.gov.p. Para mayor consultas, ahí podemos conversar, y también tenemos una serie de publicaciones que ustedes pueden consultar con respecto a este tema y a otros que podemos ver. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Muchas gracias, Aldo. Agradecer a la Universidad de Santa María de Arequipa, profesor Bruni, de verdad felicitarlo, profesor, y a todos los estudiantes decirles que el Congreso obviamente es su casa y siempre los va a recibir. Tenemos para ustedes unos pequeños recuerdos, así que por favor, uno por uno, si se puede ir poniendo de pie. Aquí, por favor, le vamos acá.